Apocalipsis de que cuando fue arrojado, se trajo la tercera parte de ángeles, de la cual los convirtió Satanás en sus ayudantes. Y yo sí quisiera que pensáramos la grande cantidad de instrumentos que tiene Satanás para matar, para robar y para destruir. Porque son muchos los elementos. Yo me acuerdo que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando los puso en el Edén, y les dijo, de todo esto vas a disfrutar, mas del árbol del bien y del mal, no lo toques, por favor. Porque el día que toques tú ese fruto, vas a morir. Y habla en términos, hermanos, espirituales. Porque de hecho, cuando Adán y Eva desobedecieron, murieron. Y no físicamente, pero murieron espiritualmente. La paga del pecado es muerte. Pero ahora, hermanos, miro aquí lo hermoso del consejo del Señor. Alerta, el ladrón no viene sino para hurtar. Yo me pregunto, ¿te has dado cuenta de lo que has perdido? ¿De lo que te han robado? La sensibilidad espiritual es algo tan importante que necesitamos, hermanos, en todo tiempo testearla a manera de que esté activa. Uno de los síntomas de esta epidemia es el no tener sabor, el no oler, porque se va todo ello, afecta, hermanos, esa área del cuerpo, este mal, entre otras cosas. Pero aquí hay algo hermoso, hermanos, que cuando alguien pierde la sensibilidad espiritual, en ocasiones no se sabe cuándo lo robaron. Hay rateros tan astutos que le sacan a usted la cartera de una manera que usted y yo no nos damos cuenta. Le roban a usted el teléfono de una manera, y estoy hablando, hermanos, cara a cara, personal. Ya no digamos, hermanos, en el área cibernética, de la manera que hay tanto robo, hermanos, y de que muchas veces no nos damos cuenta hasta que somos afectados. Cuando la palabra de Dios dice, si pone el texto para atrás, hermanos, de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar. Yo debería de preocuparme, ¿qué me puede robar a mí Satanás? Y desafortunadamente, hermanos, hay tantas cosas que nos ha robado y que nos puede robar sin darnos cuenta. La dignidad espiritual es algo, hermanos, que mucha gente en el siglo que estamos, en la situación que estamos, han perdido sin darse cuenta. ¿Cuál es tu dignidad como creyente, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es? Serle fiel al Señor. Honrarlo. Servirle. Creerle, confiar en Él.
pero esa dignidad se ha perdido en muchos. Por las razones que usted más que nadie y yo conocemos. Y esto es a lo que yo quisiera aplicar en esta mañana, cuando la palabra de Dios dice, sí, yo soy el buen pastor, y aquel que viene a mí tiene vida, y lo llevaré a pastos frescos, pero, quiero que entiendan que el ladrón viene a robar esa comunión entre tú y Dios. Hoy en día hay algo más grande que la confianza en el Señor, que el tener comunión en Dios, que son, hermanos, los afanes de la vida o tantas cosas. Y yo no digo, hermano, que ignore ningún problema, que ignore ninguna situación, pero si usted, hermano, tiene comunión con el Señor, se va a dar cuenta que su confianza en el Señor, hermano, va a suplir toda necesidad. No podemos perder la comunión con el Señor. Adán y Eva, hermanos, la perdieron en ese día. Ese día que fueron muertos, hermanos. La comunión con Dios era amable, agradable, hermosa. Dios iba y los visitaba. Adán y Eva, yo me imagino, esperaban al Señor y era tan hermoso. Pero cuando se pierde la comunión, cuando alguien me roba la comunión con Dios. Y usted sabe, hermanos, que la comunión con Dios es lo más sagrado. Pero cuando perdemos la comunión con nuestro cónyuge, con nuestros seres queridos, y voy a traer de nuevo el problema que está pasando en el mundo, pero esta pandemia, hermanos, nos ha privado de la comunión entre uno y otro. No podemos tener comunión. Si un familiar de nosotros está en el hospital y si mayormente es de edad, está aislado. La comunión entre yo y mi padre, entre yo y mi abuelo, yo no la puedo tener. Y como que nos puede, y como que nos duele. Pero se ha preguntado a qué grado se le ha robado a usted el enemigo la comunión entre usted y Dios, del cual se ha perdido toda empatía. ¿Dónde está mi nivel de comunión con Dios? No quiero ignorar los tiempos difíciles, pero si algún tiempo deberíamos de tener mejor comunión con Dios, es hoy. Porque yo no quiero, hermanos, que Satanás me robe la comunión que existe entre yo y Dios. Es lo peor que podemos perder, hermanos. Hay muchas cosas materiales que podemos reemplazar. Me robaron el teléfono, me robaron el televisor, me robaron esto, el carro, aquello. Quizás todo eso se reemplace materialmente, pero cuando tú estés convencido de que te han robado la comunión con Dios, pensemos cuán gravedad es esa. El ladrón no viene sino para hurtar. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que hay tantos enemigos en nuestras casas, tantos, que nos ha robado esa comunión con Dios. Usted analícelo, hermano. Los altares en los hogares ya no existen. ¿Se acuerdan que hace años, hermanos, la mayoría de casas cristianas tenían una cajita en la mesa que se decía el pan diario o algo así, y que a la hora de comer sacaban y lo leían y era un texto? Ya no existe eso, porque eso ya pasó de moda.
cuando lo que está ahí es la palabra de Dios. Pero hoy tenemos una televisión de 75 pulgadas, hermanos, ahí mirando lo que nos está robando la comunión con Dios. Paz de Cristo. Yo no quiero hablar de tu trabajo, no quiero hablar de la excusa de la escuela, pero si tú has mirado que te ha robado tu salud, que te ha robado la posibilidad de tener ingresos, la confianza, te ha robado tu identidad como hijo de Dios. Esta mañana yo te invito a que busquemos nosotros las herramientas apropiadas para buscar respuesta ante Dios. No es tarde, hermano. Son escasos, no sé, estamos a 9 o a 10, no sé, de este año solamente. Yo creo que podemos retomar, hermanos, lo que el enemigo nos ha robado. No viene sino para matar. Aquí hay tres armas, hermanos, que usa. Y usted dirá, bueno, ¿por qué 3? Porque no todos los cristianos, óigalo bien, no todos los cristianos son fáciles de matar. Pero si los roba, es como si los matara. No todos los cristianos, hermanos, puede destruir. Pero si de una vez los matan, ha destruido todo lo que está alrededor de él. Por ello, yo me pregunto, si yo he entregado mi vida al Señor, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿verdad que hablando en áreas espirituales, ni siquiera eso nos atrevemos nosotros a decir? Pablo era Pablo y yo soy yo. Pero Pablo teníamos un solo Dios y es el mismo que nosotros hemos entregado nuestra vida también. Su nombre es Jesucristo. De todos tus sueños como hombre cristiano y espiritual, te los ha venido matando poco a poco. En el libro de Apocalipsis habla a una de las iglesias y les dice, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pablo hablaba, hermanos, y decía, ¿qué os pasa? Corrías bien. ¿Te has dado cuenta que Satanás, hermanos, ha venido matando tus células espirituales? Tus deseos de progresar espiritualmente, de decir, pastor, aquí estoy, yo quisiera servir en la obra, para dar enseñanzas, para esto, para aquello, yo necesito reproducirme. El mundo y el pecado, hermanos, se actualiza día tras día para destruir nuestras familias, nuestras vidas, hermanos, nuestra nación. Mas sin embargo, nosotros como cristianos, hermanos, no queremos, hermanos, actualizarnos al día. Yo puedo hacer algo, pero alguien mató todos mis sueños, todas mis ilusiones. Yo creo con todo mi corazón de que en realidad, hermanos, cuando empieza la tercera parte, que es la destrucción, comienza por la familia. El alma, hace unos días, esto es lo que yo siempre he creído, hermanos, hay tantas personas que
que no tienen una relación con Dios. Obviamente no han entregado su vida al Señor. Y sus almas, hermanos, un día van a estar delante del Señor, cara a cara. Hermanos, cuando venga el Señor, hermanos, realmente, hermanos, la iglesia se va a ir con Él. Pero va a haber un momento en que todos vamos a estar delante de Él. Unos para vida eterna y otros, hermanos, para muerte eterna. Porque el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Y habla de la muerte segunda. La muerte segunda es aquella, hermanos, que será eterna. Yo, para mí, hermanos, vivir aquí 30 años, 50, 100 años, pues está bien, ya la hice y ahí nos vemos. No, Señor. No es que haya una vida después de la muerte, sino que hay un juicio después de la muerte. Es muy diferente. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué ha destruido el enemigo en mi vida. Bueno, tu vida espiritual sería la más difícil que destruya. Porque después de haber conocido al Señor, dice la palabra de Dios que mejor hubiera sido no haberme conocido. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando alguien llega al conocimiento de la palabra, cuando alguien entrega su vida al Señor y después, hermanos, se aleja del Señor, entre comillas, ignorándolo, ha destruido algo de tu vida que tú no te has dado cuenta. La religión es una cosa que el hombre inventó. Es sinónimo de algo, quizás. Y yo no puedo hablar de religión porque la Biblia no me habla de religión en una manera como para poder recibir nosotros la salvación. Pero sí nos habla de una relación. Cuando esa relación, hermanos, es destruida, qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Porque cuando una persona es destruida, su alma, o mejor dicho, su vida espiritual, el mismo libro de Apocalipsis habla de aquel ejemplo, hermanos, de aquel animal, por decirlo así, que el hombre viene siendo como el perro que vuelve a su vómito, o el puerco que después de haber sido limpio vuelve al lodo. Esos son los símbolos que la palabra de Dios habla cuando su vida espiritual está destruida. Vino a hurtar, a matar y a destruir. Y una persona destruida, hermanos, puede hacer tanto daño porque lo que está saliendo de su boca, hermanos, es destrucción solamente. Ahora, si en realidad tú piensas que estás enfermo y que el enemigo está destruyendo tu salud, yo te digo a ti en esta mañana que Dios tiene la autoridad de sanar tu mal. Porque Isaías me dice a mí que ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y curó todas nuestras dolencias. A mí, yo creo con todo mi corazón, hermanos, que al mismo Pablo le dijo: no te voy a sanar, bástate mi gracia. Pero eso no es una razón como para que sea destruida tu vida espiritual. Al contrario, bástate mi gracia, porque lo que viene para una vida eterna es mejor que la vida temporal. Pero aún así, yo creo en el poder de sanidad. Yo creo, hermanos, que es una promesa de Dios. Pero hay algo en nosotros que ha sido destruido y es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Paz de Cristo, iglesia. Una persona que permite que crezca el odio, la envidia y todo lo que dice en
Gálatas 5, hermanos, y lo que hablábamos el domingo pasado, el poder perdonar a alguien. El enemigo está destruyendo tu vida de esa manera, al grado que necesitamos recapacitar y ponernos de pie y pensar: Señor, yo necesito entender de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aquí lo que yo debo de abrazarme es de que la promesa que tú me das, y es de que tú has venido para que tenga vida, y para que la vida que yo tenga es en abundancia. Y estoy hablando espiritualmente, hermano. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo ha robado en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Porque cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿En el temor a las situaciones o en las promesas de Dios? ¿Me quedaré mirando lo que el enemigo me ha robado, o iré, como dijo David, a retomar lo que es mío? Es tiempo, iglesia, de que empecemos a hacer una evaluación de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido, en el nombre del Señor Jesucristo, es ir y tomarlo. Es una situación, hermanos, de que vivimos sí aquí en la tierra. Estamos en medio de una pandemia, estamos sufriendo enfermedades, estamos sufriendo dificultades de empleo, de trabajo, de dinero, qué sé yo. Pero por el otro lado tenemos lo espiritual. Y ambos, hermanos, son importantes. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, versículos 18 y 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo, mire esto me encanta. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Esto es para ti, iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la autoridad que Dios te ha dado a ti, iglesia. Es tiempo de retomar lo que el enemigo nos ha robado. Es tiempo, hermanos, de hacer una evaluación de lo que hemos perdido y de empezar a hacer ataduras en el nombre del Señor Jesucristo. Si es tu salud, si es tu trabajo, si es tu familia, si es tu matrimonio, sea lo que sea, porque la palabra del Señor me dice que todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es algo, amado hermano, que el Señor le ha dado a la iglesia. Y estas promesas y esta palabra, hermanos,
deberían de ser de aliento para abrir nuestro corazón al Señor. El enemigo nos ha hecho tanto daño que yo no sé por qué somos tan campantes de seguir viviendo un estilo de vida mediocre espiritualmente hablando. Usted sabe la situación crítica, así lo voy a poner, crítica espiritualmente que usted vive, y no hacemos mucho por ello. Está bien. Allá que mi hijo se pierde en las drogas, en el alcohol. Está bien que me quiten la casa. Está bien que padezca enfermedades, que me pegue el COVID, que me... ¡No, Señor! Dios le ha dado una autoridad a la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué es lo que vas a declarar aquí en la tierra como ser humano? Y yo declaro mi matrimonio, yo declaro mi familia, yo declaro mi salud, yo declaro mis hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto será atado en los cielos, dice el Señor. ¿Qué quieres desatar en la tierra? Todo temor, todo miedo, toda miseria, todo odio, rencor. Yo quiero, amado hermano, que nosotros nos unamos en oración día con día. El miércoles traje una lista y en esta lista había hermanos enfermos de cáncer, enfermos del COVID, familias que habían perdido un ser querido, familias que estaban teniendo problemas con sus hijos, familias que estaban teniendo problemas con su matrimonio, familias, hermanos, que estaban sufriendo por sus hijos encadenados en las drogas. Era una lista, hermanos, que digo yo, pues ahí está la respuesta. O atas en la tierra, o desatas en la tierra. Como hijo de Dios somos llamados a ello. No a criticar, no a apuntar, sino a atar y a desatar en el nombre de Jesucristo, porque es tiempo que la iglesia se levante en el nombre del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que si usted hace una cuenta en su hogar, en su familia, en su salud, en sus finanzas, en lo que usted quiere, hermanos, entienda que hay una lucha aquí en la tierra que tiene que pelear, pero también hay una lucha en el reino de los cielos que tiene que pelear. Y Dios te ha dado a ti esa autoridad. En el libro de Josué, retomando, hermanos, los consejos que hemos estudiado la semana pasada, capítulo 1, versículos 2 y 4, libro de Josué, capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te mostraré, y te daré a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y mire lo que dice el versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Qué te ha robado el enemigo? Es tiempo de tomar, de poseer en cualquier área de tu vida
lo que el enemigo te ha quitado. Dios declara que todo terreno que tú pisares es tuyo. Ese hogar donde tú habitas, donde está tu matrimonio, donde está tu familia, donde están tus hijos, donde están tus seres queridos, es terreno tuyo. Y nada ni nadie te lo puede destruir y te lo puede robar. Que necesitamos retomar las promesas del Altísimo. El Señor me ha dicho, hermano, que yo tome los territorios que Él me ha dado, gloria al Señor. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos y creamos que somos hijos de un rey y no unos pordioseros sin fe y sin esperanza alguna. Paz de Cristo, iglesia. ¿Qué estás haciendo para recobrar este territorio que ya el enemigo te robó, mató? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque a mí me ha robado mucho. A mí el enemigo me quiere robar mucho. Pero David, cuando lo ignoraron, porque miró que un incircunciso estaba acechando al ejército del Dios viviente. Es triste ver como pastor a la iglesia que el enemigo los esté robando, destruyendo y matando sus vidas espirituales, y nadie ha querido hacer nada. Nadie. Porque no hay progreso alguno. Y David dijo, no es justo. Cuando yo soy el pastor de las ovejas de mi papá, si un oso viene y me toma una de mis ovejas, si un león viene y me toma una de mis ovejas, sea león, sea oso, yo le abro el hocico y le quito lo que a mí me pertenece, y gloria al Señor. Este es el Dios cual yo sirvo, gloria al Señor. Y esto mismo haré con ese incircunciso que ha venido aterrorizando a la iglesia del Dios viviente. 5 piedras y una onda. Tú vendrás con jabalina, tú vendrás con el equipo, tú vendrás con todo. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en este momento todo incircunciso que trate de robarme mis posesiones que Dios me ha dado, sea en el nombre de Jesucristo derribado. No hay gigante. Y él cayó, hermanos, rendido a los pies de David. Pero lo que hacemos en la iglesia es solamente correr de los problemas, correr de lo que el enemigo nos ha robado. No, Señor, es tiempo de que en realidad descubramos las sutilezas y acechanzas del enemigo, y que es mayor que el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. No puede seguir robando, matando y destruyendo Satanás algo que Dios ya me ha dado. Tenga presente, amado hermano, que Dios le dijo a Josué, y te lo dice a ti mismo y a mí hoy en día, que es necesario tomar posesión de ese terreno que tú puedas alcanzar y
y a visualizar. Y estoy hablando, hermanos, cualquier problema que se ha asomado a tu vida, oílo bien, el enemigo no puede robarte a ti esa paz. No puede. Hay dos cosas, hermanos, que necesitamos entender de estas promesas para poderlo materializar. Hace años escuché un sermón y me hablaba de la fe, hablaba de la fe y me decía que cuando decimos que tenemos fe es traer del área de lo increíble, traerlo al área de lo creíble. Y eso es todo lo que tenemos que hacer cuando declaramos fe. La fe se necesita materializar, ser un hecho para poder mirar el milagro de Dios. Pero muchos de nosotros desfallecemos a medio camino. Pedro, ¿por qué dudaste? Él iba caminando, él dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Ven, sal del arca, sal, camina. Y Pedro salió y comenzó a caminar sobre las aguas por el poder de la palabra de Dios. Pero por el poder del temor en Pedro se hundió. ¿Es mayor el poder del Señor o es mayor el miedo que tú y yo tenemos? Necesitamos materializar el poder de Dios en nuestras vidas. En el libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 13, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el arca del pacto, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Para materializar el milagro en tu vida, para obtener la solución a tu problema, necesitas cruzar ese Jordán. El pueblo de Israel, aquí hay dos cosas grandes. Le creyó a Josué. Moisés murió, Josué tenía que terminar, hermanos, y entrar a la tierra prometida. Pero aparentemente a los ojos humanos había una barrera enorme, como la hubo cuando Moisés. Ahora es el Jordán. El Jordán tiene una representación de triunfo, de victoria. Pero hay algo que se necesita llevar consigo para poder cruzar ese Jordán y obtener la victoria, de materializar la promesa del Señor. Y es que el Espíritu Santo está en tu vida. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ya no estaré con ustedes, mas estaré en vosotros. Y esa es la promesa del Espíritu de Dios, de Dios mismo, de que Él físicamente ya no iba a estar con nosotros. Pero ahora el Espíritu iba a estar en nosotros. Y si Dios con nosotros, no hay nada que nos pueda detener. Es lo mismito que el pueblo de Israel experimentó. El arca de Dios, el arca del pacto, representa la presencia de Dios. Y cuando no está el arca del pacto, el arca de Dios, hermanos, están derrotados. Mas cuando pusieron el arca de Dios ahí, hermano, a la orilla del agua, el Jordán se abrió. Esta es la promesa del Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Iglesia, es tiempo
de un avivamiento del Espíritu Santo en tu vida. El que naciere de agua y de espíritu es entrar al reino de los cielos, mas el que no va a poder entrar. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra para poder cruzar el Jordán, para poder materializar las promesas del Altísimo. Pero nos hemos olvidado de, en realidad, cuando fuimos aconsejados de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y nos hemos olvidado de que Dios quiere estar con nosotros. En el capítulo 4 del libro de Josué, versículo 18 dice, bueno, es lo que acabamos de leer, 4:18. Y cuando aconteció que paz de Cristo, iglesia. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de él en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar corriendo como antes. Ahí, hermanos, se cumple lo que más tarde, hermanos, el apóstol Pedro hablaba, hermanos, acerca, cuando la palabra de Dios habla acerca de lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Y aquí, hermanos, aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, subiendo del medio del Jordán, y las plantas de los pies y los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. Qué tremendo, hermano. Reconociendo, hermanos, mirando, experimentando que el Señor estaba ahí. Ya para ir terminando, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 2 en adelante. Dice, del versículo, si quiere 1, mas Jericó, ahora Jericó estaba cerrada, bien cercada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entra ni salía. Jericó es una promesa de Dios para el pueblo de Israel, y es un lugar de protección. Y Dios le dijo a Josué en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Qué difícil es para nosotros creerle a Dios que las cosas materiales no se materializan por causa de nuestra infidelidad de fe. Porque si Dios le dijo a Josué, yo te entrego a Jericó, a su rey y a sus varones. ¿Y qué sucede? Que cuando llega Josué con el pueblo, mira a Jericó, hermanos, con unos muros. ¿Cuánto medirá esto, hermano David? ¿Unos 10 pies o menos? Unos 12 pies. Unos muros de esta altura.
con unos anchores de mínimo 5 a 6 pies. De aquí a allá. Así de ancho y así de alto. Y Dios me dijo que eso era mío. Lo que estaba dentro, la ciudad, era mía. Es más, que todos los que vivían ahí iban a servirme a mí. Los portones eran enormes. Yo no puedo hacer una escalera ahí, no tengo material, no tengo lazo. Y aún cuando quisiera escalarla antes de llegar allá, ya me hubieran derribado. ¿Sabes qué, Pedro? Tú eres salvo. ¿Sabes qué, Pedro? Dios va a proveer. ¿Sabes qué, Pedro? Tú y tu familia serán salvos. ¿Sabes qué, Pedro? Todo lo que pidieres creyendo, tú lo vas a obtener. Pero no lo creo. No lo materializo. Porque es difícil. Yo no puedo hacer nada sin la voluntad de la persona X. Mi esposa se encuentra enferma. Y me dice, Pedro, ve y tráeme pastillas. Y le digo, aquí hay pastillas. Yo le digo, mira María, a mí me dijeron que tenía que tomar estas pastillas de 600 miligramos para el dolor. Yo no las necesito en el nombre de Jesús. Porque yo creo que Dios me puede sanar. Me puede librar del dolor inclusive. Pero si no, por lo menos no necesito ello. Y cuando Josué miró esos muros de Jericó, había nada más una esperanza. Sigamos leyendo. Rodearéis. Aquí están las instrucciones. ¿Sabes cómo vas a obtener tu milagro? Aquí están las instrucciones, versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Aquí hay una grande situación. De que solamente los hombres de guerra son los que van a vivir el milagro. Porque realmente, hermanos, la palabra de Dios me habla cuando iban a ir a la guerra y le dice el Señor, ¿cuántos hombres traes? No, pues traigo tantos. ¿Y para qué necesitas tantos? Y el Señor le dijo, mira nomás, júntame esa cantidad de hombres y si se inclinaren a beber agua como los perrillos, esos son dignos de pelear. Y aquí en el versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. No todos, hermanos, nos atrevemos a entrar a la guerra espiritual, porque somos cobardes espiritualmente hablando. Orar, ayunar. Hay una guerra espiritual, hermanos, continua. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Y sigue diciendo, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Por ello ahí, hermano, la iglesia necesita enfocarse y mirar en realidad qué tanto el Señor me ha robado, qué tanto el enemigo me ha robado, de la cual no puedo dar yo 6 vueltas de fe. Porque soy débil espiritualmente, porque el enemigo me ha robado la estabilidad espiritual, porque el enemigo ha matado mis sueños espirituales. Es por eso que yo ya no puedo caminar 6 veces. Por ello hay que estar constante. Un soldado, hermano, no crea que es soldado de la noche a la mañana. Él entra por un entrenamiento, hermano, bien forzado. Hay jóvenes de 17 años, 18, cuando van al bootcamp para prepararse, hermano, lloran. Lloran de tanto, tan fuerte que es el entrenamiento. Aquellos que han ido al Army aquí en este país me podrán decir, pero es que ellos saben bien que cuando se van a enfrentar a la realidad, hermano, van a necesitar de una condición muy fuerte.
Y aquí, hermano, le dijo, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Sabías tú que tú eres pastor en tu casa? Tú tienes la obligación espiritual de velar ese Jericó donde tú vives, y de estar orando 7 veces durante todo el día, si es posible. Cuando hay un problema, una necesidad, tú necesitas en realidad, como un sacerdote de Dios, en realidad tomar ese cuerno que es ahorita lo vamos a mirar, que es la palabra de Dios, hermanos, y invocar, hermanos, seguridad sobre tu casa, sobre los tuyos. Pero verdad que eso ahorita se pasa, ya no tiene remedio, no importa. Versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran manera. Cara entonces subirá a gran manera. El pueblo gritará a gran voz. ¿Y ok, hermano? Todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí, hermanos, hay los utensilios, herramientas que el sacerdote, los hombres de guerra necesitan, y es la oración y es la actividad espiritual. Para que cuando en realidad el Señor te dé la victoria, pases y tomes lo que Dios ya te ha dado. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Esto es, hermanos, cuando en realidad Dios nos ha dado una victoria. Y con esto termino. En el libro de Job nos enseña las 3 áreas que Dios ha prometido, hermanos, proteger primeramente. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 9 al 11, con eso termino. Satanás respondió, voy a leer esta versión y luego voy a leer otra versión que tengo, que dice diferente. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor a él y no le has cercado, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sabe bien lo que Dios desea proteger en tu vida. Y número 1 es la protección a ti. Número 2 es la protección a tu familia. Y número 3 es la protección a tus posesiones. Satanás sabe bien
Por eso él quiere matar, robar y destruir. En otra versión dice, Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él? ¿Acaso no está bajo tu protección su familia? ¿Acaso no está bajo su protección sus bienes? Y Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y si él logra matar y destruir y robar estos tres elementos, que eres tú, tu familia y tus bienes, se acabó. Por ello, amado hermano, póngase de pie. Evalúe su vida cuidadosamente.